¿Cuántos aviones y barcos han desaparecido realmente en el Triángulo de las Bermudas? ¿Son fallas humanas, errores de navegación o fenómenos meteorológicos extremos los que han provocado tantas pérdidas? ¿O existe algún otro factor que aún no logramos explicar por completo? Durante décadas, esta región ha acumulado reportes oficiales de naves que se desvanecieron sin dejar rastro, comunicaciones que se cortaron abruptamente y equipos de búsqueda que jamás encontraron restos. Hoy examinaremos lo que sí está documentado, los casos reales, los registros navales y las últimas transmisiones de quienes se internaron en esta zona enigmática del Atlántico. El 29 de noviembre de 1925, el carguero estadounidense SS Cotopaxi zarpó del puerto de Charleston, Carolina del Sur, con destino a La Habana, Cuba. En teoría sería un viaje sencillo. El barco, de 77 metros de eslora, transportaba una carga de carbón y una tripulación de 32 hombres bajo el mando del capitán W.J. Meyer. Nada fuera de lo normal. Sin embargo, en el Atlántico las cosas pueden cambiar más rápido de lo que cualquier capitán desearía. Durante las primeras horas el trayecto se desarrolló sin incidentes, pero 2 días después de zarpar, el Cotopaxi transmitió un mensaje preocupante. Informaba que había comenzado a tomar agua y que las bombas de achique estaban trabajando sin descanso. El mar estaba embravecido y la estructura del barco parecía estar cediendo bajo la presión. Ese mensaje sería la última comunicación que se recibiría del buque. Después de ello, el silencio. El Cotopaxi nunca llegó a Cuba. Cuando no arribó a su puerto previsto, se iniciaron las búsquedas, pero no se halló rastro alguno, ni restos flotando, ni fragmentos, ni señales de supervivientes. Con el paso de los días y luego con los meses, el barco fue oficialmente declarado perdido. Así nació una nueva pieza dentro del enorme rompecabezas del Triángulo de las Bermudas, una zona ya marcada por la desaparición de embarcaciones y aeronaves. A pesar del misterio, el caso no se cerró por completo. En los archivos marítimos, en reportes dispersos y en registros meteorológicos de la época, quedaron suficientes pistas como para mantener viva la pregunta: ¿qué ocurrió realmente con el Cotopaxi? Mientras tanto, el barco comenzó a formar parte del imaginario popular. Documentales, artículos y teorías lo mencionaban como uno de los grandes enigmas del Océano Atlántico. Décadas más tarde, en los años 80 y 90, buzos comenzaron a reportar estructuras metálicas parcialmente enterradas en el fondo marino cerca de la costa de Florida. Eran restos corroídos, cubiertos de coral y vida marina, difíciles de identificar, pero lo suficientemente grandes para haber sido un carguero. Sin embargo, la tecnología de entonces no permitió confirmaciones. Los restos quedaron etiquetados simplemente como el naufragio 1925, una referencia a la época en que se creía que había ocurrido el hundimiento. La respuesta final no llegaría sino hasta 2020, cuando un equipo de arqueólogos marinos realizó una investigación exhaustiva del pecio. Gracias a técnicas modernas de fotogrametría, análisis estructural y revisión detallada de los archivos históricos, pudieron confirmar lo que durante años solo había sido una sospecha. Los restos pertenecían al SS Cotopaxi. Las dimensiones del casco coincidían, al igual que ciertos elementos internos de la embarcación. Incluso, algunas piezas metálicas conservaban números de fabricación que correspondían al carguero desaparecido. El hallazgo permitió reconstruir sus últimas horas con notable precisión. Se cree que tras ingresar agua en la bodega principal, el barco perdió estabilidad gradualmente. La tormenta que enfrentó aceleró el proceso y la tripulación no tuvo oportunidad de enviar nuevos mensajes antes de que la embarcación se hundiera. El Cotopaxi terminó en aguas relativamente poco profundas, donde permaneció oculto por casi un siglo. Hoy el naufragio descansa en silencio en el fondo del océano, convertido en hábitat de innumerables especies marinas, y aunque durante décadas fue símbolo de misterio, el SS Cotopaxi finalmente tiene un lugar definido en la historia, no como una leyenda del Triángulo de las Bermudas, sino como un barco cuyo destino, por fin, fue revelado. El USS Cyclops fue uno de los barcos más imponentes de la Marina de Estados Unidos a inicios del siglo XX, un coloso de más de 160 metros de largo, diseñado para transportar grandes cargas de carbón y abastecer a la flota estadounidense durante la Primera Guerra Mundial. Su tamaño, su capacidad y su reputación de fiabilidad lo convertían en una pieza clave dentro del sistema naval norteamericano. Sin embargo, en 1918, el Cyclops protagonizó una de las desapariciones más grandes y desconcertantes de toda la historia marítima. El 15 de febrero de 1918, el buque zarpó desde Río de Janeiro con destino a Baltimore, cargado con más de 10,000 toneladas de manganeso. A bordo viajaban 306 personas entre tripulación y pasajeros. El viaje, en principio, no presentaba ningún riesgo mayor al habitual. Después de una breve escala en Barbados, el Cyclops se adentró en el Atlántico para continuar su ruta. Esa sería la última vez que alguien lo vería. Los registros de la época indican que el barco nunca emitió señales de emergencia, no reportó problemas en el motor, ni daños estructurales, ni cambios
inesperados en la climatología. Simplemente desapareció. Un silencio absoluto que desconcertó a la Marina y que desencadenó una de las búsquedas más grandes realizadas hasta entonces. La investigación oficial determinó que el Cyclops ingresó a la zona comprendida entre Florida, Puerto Rico y las Bermudas durante los últimos días de febrero. Es en ese punto cuando su rastro se pierde por completo. Las condiciones del mar eran relativamente normales y no existía reporte de tormentas capaces de hundir un buque de semejante tamaño. De hecho, otros barcos que navegaban rutas cercanas no encontraron anomalías relevantes. Se analizaron varias hipótesis. Una de ellas consideraba la posibilidad de un fallo estructural debido al peso extremo del manganeso. Otra sugería que el capitán había optado por una ruta alternativa debido a tensiones políticas y militares de la época. También se contempló la presencia de submarinos alemanes, aunque los registros posteriores demostraron que ninguno operaba en esa zona durante esos días. Ninguna teoría logró convertirse en conclusión definitiva. A pesar de las búsquedas exhaustivas que se extendieron por meses, no se halló rastro alguno, ni restos, ni manchas de combustible, ni partes del casco. La desaparición del USS Cyclops se convirtió en el mayor desastre no relacionado con combate en la historia naval estadounidense. Un barco gigantesco, más de 300 personas y ninguna explicación clara. Con el paso de los años, el caso comenzó a vincularse al misterio del Triángulo de las Bermudas. Y aunque la Marina siempre mantuvo una postura técnica y reservada, el hecho de que un buque de esa magnitud desapareciera sin dejar huellas alimentó teorías que han evolucionado durante décadas. Hoy, más de un siglo después, el USS Cyclops sigue siendo uno de los enigmas marítimos más estudiados. El coloso de acero descansa en algún lugar del Atlántico, un lugar que, pese a todos los avances tecnológicos, continúa sin ser encontrado. Su historia permanece como un recordatorio de que el mar, incluso bajo registros y vigilancia, aún guarda secretos que nadie ha logrado descifrar. El 27 de diciembre de 1948, un avión Douglas DC-3, identificado como NC-16002, se preparaba para realizar un vuelo nocturno desde San Juan, Puerto Rico, hasta Miami, Florida. Era un trayecto relativamente corto, habitual para aeronaves de ese tipo, y con suficiente tráfico aéreo como para considerarse una ruta segura. A bordo viajaban 32 personas, entre ellas el piloto, copiloto y pasajeros que regresaban de las festividades navideñas. El DC-3 era un avión confiable. Había sido uno de los modelos más utilizados durante la Segunda Guerra Mundial y para 1948 era considerado un pilar en la aviación comercial. Su historial lo respaldaba, resistente, estable y altamente seguro, pero aquella noche su nombre quedaría unido para siempre a uno de los misterios más grandes del Triángulo de las Bermudas. Minutos antes del despegue, el piloto, el veterano Robert Lindquist, notificó a las autoridades que existían pequeñas fallas eléctricas. Según los reportes, las luces de navegación y la radio estaban operando de manera irregular. Aún así, el avión fue autorizado a partir luego de que el personal en tierra revisara superficialmente el sistema. Con la aprobación dada, el DC-3 inició su vuelo a las 10:03 de la mañana. La comunicación entre cabina y torre de control fue normal durante el primer tramo. Todo cambió alrededor de las 4:13 de la mañana cuando Lindquist envió el último mensaje registrado. Informó que se encontraba sobrevolando las proximidades de Miami a unos 80 kilómetros de distancia y que esperaba aterrizar sin inconvenientes. A partir de ese instante, la torre aguardó la confirmación final, pero nunca llegó. El DC-3 desapareció sin emitir señales de emergencia, sin reportar problemas graves y sin dejar rastro visual o sonoro. Las primeras investigaciones apuntaron a un posible fallo completo en el sistema eléctrico, lo que habría dejado al avión sin radio y sin luces, dificultando cualquier maniobra de emergencia. Sin embargo, ese escenario por sí solo no explicaba la ausencia total de restos. Durante los días siguientes, barcos de rescate, aviones de reconocimiento y equipos de la Guardia Costera recorrieron extensas zonas del océano. No encontraron fuselaje, ni equipaje, ni combustible flotando, nada. La búsqueda se extendió por varias semanas sin resultados. El análisis posterior reveló un detalle inquietante. Los registros de radio indicaban que la señal del DC-3 no provenía desde la posición que el capitán había declarado. La aeronave podría haber estado desviada por decenas de kilómetros, quizá más. Ese error de navegación, combinado con la falla eléctrica inicial, abrió la puerta a varias teorías. Aún así, ninguna pudo ser confirmada. La desaparición del vuelo NC-16002 pasó a formar parte del archivo oficial del Triángulo de las Bermudas. Un avión experimentado, un piloto veterano, un mensaje final claro y una ausencia total de evidencia física. Con el tiempo, investigadores independientes y organismos oficiales revisaron nuevamente el caso, pero el resultado siempre fue el mismo. El paradero del DC-3 sigue siendo desconocido. Más de 7 décadas después, el NC-16002 continúa siendo uno de los enigmas más sólidos de la aviación mundial.
Un vuelo que debía terminar con un aterrizaje rutinario en Miami terminó convirtiéndose en uno de los silencios más profundos del Triángulo de las Bermudas. En la madrugada del 30 de enero de 1948, el avión comercial Star Tiger, un Tudor 4 de la British South American Airways, despegó desde las Islas Azores con rumbo a Bermudas. A bordo viajaban 25 personas entre pasajeros y tripulación. Era un vuelo de rutina, hasta que dejó de serlo. Lo que ocurrió después se convirtió en uno de los casos más inquietantes de la aviación moderna. El Star Tiger volaba bajo, a unos 600 metros sobre el mar, intentando evitar fuertes vientos que sacudían la zona esa noche. El capitán decía que era incómodo pero manejable. Las comunicaciones eran normales, la navegación estable, y a 2 horas de llegar, el avión simplemente desapareció. A las 3:15 de la madrugada, el piloto fue escuchado por última vez diciendo: «Estimamos llegar a las 5». Nada alarmante, ningún grito, ninguna emergencia. Cuando la Torre de Bermudas respondió para confirmar la posición, el Star Tiger ya no estaba. Empezó entonces una búsqueda masiva. Barcos de la Marina, aviones de la RAF, guardacostas. Todo un operativo que cubrió miles de kilómetros cuadrados y aún así no se encontró un solo resto, ni un asiento, ni un fragmento de fuselaje, ni una mancha de combustible. Absolutamente nada. Fue como si el avión hubiera sido borrado del mapa. Aquí es donde comienza el misterio. La zona donde desapareció el Star Tiger forma parte del tristemente célebre Triángulo de las Bermudas, un área del Atlántico que, desde principios del siglo XX, ha sido escenario de pérdidas inexplicadas. Barcos, aviones, señales. Todo se desvanece sin previo aviso. No existe evidencia concreta de fenómenos sobrenaturales, pero casos como este alimentaron la leyenda. El Star Tiger añadía más preguntas. El combustible estaba calculado. El clima, aunque duro, no era catastrófico y la última transmisión no mostraba pánico. Muchos investigadores creen que el avión voló demasiado bajo, consumiendo más combustible del esperado. Otros sugieren un fallo de instrumentos que habría desviado el rumbo en plena oscuridad. Algunos incluso hablan de una ráfaga descendente que habría empujado al avión directamente al mar sin dejar tiempo de reaccionar. Pero hay un detalle inquietante. El Star Tiger no fue el único. Un año después, en casi la misma ruta, otro avión de la misma compañía, el Star Ariel, también desapareció sin dejar rastro. 2 aeronaves similares, 2 trayectorias similares. El mismo final invisible. Hoy, más de 70 años después, el caso sigue abierto, sin restos, sin grabadoras de vuelo, sin testigos, solo silencio en medio del océano. El expediente final del gobierno británico concluyó con una frase que todavía incomoda a los investigadores: «La causa de la desaparición del Star Tiger está totalmente envuelta en el misterio», un misterio que, generación tras generación, continúa alimentando la sombra del Triángulo de las Bermudas. En la madrugada del 28 de diciembre de 1948, la tripulación del vuelo 441, un avión Douglas DC-3, se preparaba para un recorrido relativamente sencillo: San Juan, Puerto Rico, hacia Miami, Estados Unidos. El DC-3 era un modelo confiable, robusto y considerado en su época casi indestructible. Miles de vuelos diarios se realizaban en él. Nada hacía pensar que este caso se convertiría en una de las desapariciones más estudiadas del Atlántico. El despegue fue rutinario. El clima, aunque ventoso, se mantenía dentro de lo normal para la región. A bordo viajaban 32 personas, entre ellos pilotos expertos, tripulantes y pasajeros que regresaban a casa después de las fiestas de Navidad. A la 1:39 de la mañana, el capitán envió un mensaje corto pero tranquilizador: «Estimamos llegar a Miami a las 5 de la mañana». Esa fue la última comunicación del vuelo 441. Las estaciones de radio de Florida esperaban el cambio de frecuencia, pero nunca ocurrió. Minutos después, el avión dejó de aparecer en los reportes de navegación. No hubo llamada de emergencia, no hubo interferencias, no hubo señales de radio distorsionadas. Simplemente, el avión desapareció en un tramo del océano donde, irónicamente, todo parecía estable. Lo primero que llamó la atención de los investigadores fue que el DC-3 había reportado un problema eléctrico 2 horas antes del despegue. Los técnicos revisaron la aeronave y autorizaron el vuelo, asegurando que el fallo estaba resuelto. Sin embargo, más tarde, se descubrió que parte del sistema eléctrico aún presentaba fallas intermitentes. En la aviación, un mal funcionamiento eléctrico no solo afecta las luces o la radio, compromete los instrumentos de navegación, la bomba de combustible e incluso los sistemas de comunicación. Si el avión sufrió un apagón completo en pleno vuelo nocturno, en un océano sin referencias visuales, la tripulación habría quedado prácticamente ciega. Las autoridades iniciaron una búsqueda masiva. Barcos de la Guardia Costera, aviones militares y unidades de rescate rastrearon más de 55,000 kilómetros cuadrados. La operación duró varios días. Finalmente, aparecieron indicadores importantes. Flotaban en el agua pequeños restos, piezas sueltas de fuselaje y una sección interna, identificada como parte del DC-3.
No era toda la verdad, pero confirmaba algo esencial. El avión sí había caído al océano. Lo más desconcertante fue que los restos no mostraban signos de explosión ni fuego. No hubo un impacto violento previo. Parecía un descenso descontrolado, quizá repentino, quizá silencioso. Con el pasar de los años, el caso del vuelo 441 fue citado como uno de los accidentes más representativos de una combinación letal. Fallos eléctricos, más condiciones nocturnas, más zona de fuerte influencia meteorológica. Aunque algunos lo vinculan con el Triángulo de las Bermudas, los expertos coinciden en que este accidente demuestra algo más terrenal y más inquietante. Incluso los aviones más confiables pueden quedar indefensos ante una cadena de fallas técnicas. El informe final nunca determinó con exactitud la causa, pero los restos encontrados ofrecieron una verdad más clara que muchos otros casos del Atlántico. El vuelo 441 no fue tragado por un misterio, cayó luchando contra un fallo que, en la oscuridad del océano, se volvió imposible de superar. El 30 de enero de 1948, el avión británico Star Tiger, un Avro Tudor IV, despegó desde las Islas Azores rumbo a Bermuda con 31 personas a bordo. Era un vuelo nocturno largo, pero común para la aerolínea British South American Airways. El clima no era perfecto, pero tampoco lo suficientemente grave como para cancelar la operación. Nadie sospechaba que este avión se convertiría en uno de los casos más enigmáticos de la historia aérea del Atlántico. Durante gran parte del recorrido, el Star Tiger voló bajo aproximadamente a 600 metros de altitud, algo poco habitual. La razón era sencilla. Los fuertes vientos en altura hacían imposible mantener la estabilidad. La tripulación decidió bajar para evitar turbulencia severa, una práctica riesgosa, pero en ese tiempo aceptada en condiciones extremas. Este detalle sería clave. Al acercarse a Bermuda, el capitán informó a la torre de control que todo marchaba bien. No había fallas reportadas, no había tensión en la voz del piloto. El mensaje final llegó a las 3:15 de la mañana. Estimamos aterrizar dentro de una hora. Después de eso, silencio absoluto. Cuando el Star Tiger no apareció en los radares ni en la pista de aterrizaje, se activó una búsqueda inmediata. Aviones y barcos rastrearon decenas de miles de kilómetros cuadrados. No se detectó combustible flotando, ni restos, ni un solo fragmento del fuselaje. Era como si el avión hubiera desaparecido sin dejar rastro. El comité investigador analizó el clima y determinó que el avión volaba más bajo de lo recomendado, tan cerca del océano, que una ráfaga poderosa o un error mínimo habría sido fatal. Si un viento descendente empujó al Star Tiger incluso unos pocos metros, el impacto habría sido inmediato y silencioso. Sin tiempo de enviar un llamado de emergencia, la aeronave habría golpeado el agua y se habría fragmentado de forma tan completa que la corriente dispersó los restos antes de que los equipos de rescate llegaran. A pesar de las explicaciones técnicas, el caso ganó notoriedad mundial porque ocurrió exactamente en la zona donde, meses después, otro avión gemelo, el Star Ariel, también se desvanecería sin rastro. Esto alimentó historias y mitos, pero los expertos coinciden en lo esencial. El Star Tiger navegaba en condiciones meteorológicas extremas con instrumentos poco confiables para su época y demasiado cerca del mar. El resultado fue un accidente tan rápido y profundo que no dejó huellas visibles. Un recordatorio brutal de que en el Atlántico Norte, incluso un pequeño error puede volverse parte de una leyenda eterna.